Mañana, como se ha leído, íbamos a considerar el Salmo 146. Creo que siempre es un salmo que viene bien en ciertos momentos de la historia y de la historia personal y de la historia de un país. Hemos pasado esta semana por momentos un tanto truculentos, ¿verdad?, con todo lo que ha pasado a nivel político, y que de alguna manera creo que nos sitúan todos estos escenarios que acontecen y van aconteciendo. Creo que nos ayudan a situarnos de alguna manera a nosotros los creyentes en un tema que el Salmo pone de manifiesto, y es en dónde ponemos nuestra confianza, ¿no? ¿Dónde ponemos nuestra confianza? Bueno, evidentemente los creyentes automáticamente nos saldría la respuesta automática, que es: nosotros ponemos la confianza en el Señor, ¿verdad? Claro, esto es cierto, ¿no? En esta mañana, por tanto, me gustaría que pudiéramos considerar algunas cuestiones en el Salmo. Como he dicho, los contextos a veces nos ayudan a entender un poco mejor la palabra del Señor. En este Salmo, en los versículos 3 y 4, se nos dice en quién no debemos de poner nuestra confianza. Dice: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bueno, nos invita a no poner nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestras vidas en aquellos que tienen el poder, aquellos que ostentan el poder, aquellos que tienen que tomar decisiones. En aquel tiempo eran los príncipes en Israel. En otros contextos se nos habla acerca de los jueces. ¿Dónde depositar nuestra confianza? El profeta Isaías, al principio del libro de Isaías, también nos dice en el capítulo 1, en el versículo 23, no hace falta que lo busquéis, yo os lo leo, dice: tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Y en este clima, que es el clima de la degeneración de las instituciones, de los poderes, que en vez de hacer justicia a los débiles, pues se dedican todo lo contrario a prevaricar o a robar, y por tanto esto es como una especie de constante en los libros proféticos, en los libros de los profetas, esa denuncia que se hace a los poderes que se basan en su autoridad para administrar no la justicia, sino todo lo contrario, para valerse de ella en aras de su propio beneficio. Por tanto, diríamos que este es un tema recurrente en la Escritura, y el salmista, diríamos que entra dentro de esta corriente profética de denuncia por un lado, y por otro lado de llevarnos a los creyentes al sitio y al lugar donde debemos de descansar, de donde debemos de poner nuestra confianza, y por tanto diríamos que ese es el sentir del Salmo. Este Salmo pertenece a los salmos que se llaman aleluyáticos, de aleluya, Son los 5 últimos salmos, desde el 46 al 50, que todos ellos acaban con esa expresión aleluya. Por tanto, digamos que el Salmo va a estar entre un salmo de adoración, de alabanza, de aleluya al Señor, y un salmo de denuncia profética. Son los últimos salmos de la Escritura, y que va a terminar con una proclamación de que el Señor es el Rey, el Señor reina eternamente. Pero bueno, vamos a considerar el Salmo desde el principio para no perdernos en argumentaciones. El Salmo, en primer lugar, nos dice que el creyente ha de celebrar que su vida está en las manos de Dios y no en la de los poderosos de la tierra. Nosotros celebramos que nuestra vida está en las manos del Señor. Fijaros los versículos 1 y 2: alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Por tanto, el salmista desde el primer momento irrumpe con un cántico de alabanza a Dios, reconociéndole que es el Señor de su vida, que es al que debe de alabar y bendecir desde lo más profundo de su ser, porque en el Señor está
su confianza. Por tanto, dice que le cantaré salmos al Señor mientras viva. Por lo tanto, diríamos que el punto de partida, de arranque nuestro, es nuestra confianza en el Señor. Es una confianza que tenemos en Él, que la hemos podido ir comprobando a lo largo de toda nuestra vida y que nos lleva a exclamar y a proclamar el nombre de Dios y a alabarle a Él. Porque hay una memoria en nosotros, hay un recuerdo de la mano de Dios en nuestras vidas. Y por tanto, desde ahí arranca este salmo de alabanza a Dios. Fijaros que es un salmo que tiene 10 versículos. Sin embargo, en esos 10 versículos aparece el nombre de Yahvé o de Dios, aparece por 13 veces. O sea, quiere decir que en el Salmo el peso específico está puesto en Dios. Aparece más veces el nombre de Dios que versículos tiene el Salmo. Por lo tanto, hay una concentración del salmista en la persona de Dios. Es Dios que tiene el primer lugar en mi vida, es Dios el que tiene el primer lugar en nuestra adoración, en nuestra alabanza. Es casi como una especie de obsesión, Dios en nuestra existencia. Dios siempre está presente y eso el salmista lo reconoce, la presencia de Dios en su vida. Por otro lado, y a continuación, el salmista dice dónde no hay que poner la confianza y la esperanza. Y evidentemente es una generalización. No todos los que no creen en Dios, no todos los que ostentan el poder, no todos los gobernantes, no todos son malos y perversos. Evidentemente que no. Lo que pasa es que el salmista quiere hacer un contraste en dónde poner la confianza. Perdonad, si alguien puede salir a la puerta, están los niños ahí con la puerta para arriba y para abajo y puede ocurrir algo. Vale, ahora dejémosles a ellos y ahora conmigo. ¿Vale? Seguimos. Este es el problema que tiene el tener la visual de fuera de la iglesia, ¿no? Y entonces ves los peligros que hay fuera y esto me descoloca a mí y ahora os he descolocado a todos vosotros. Volvamos al Salmo. En el Señor está nuestra confianza, esa obsesión sana de las 13 veces que está el nombre de Dios de una manera u otra en el Salmo. Y por otro lado, el salmista, ¿a dónde nos lleva? Que es a no depositar nuestra confianza en los hombres. Como decía, evidentemente es una generalización y las generalizaciones no siempre hacen justicia, pero el salmista sí que quiere poner el énfasis en el hecho de que pongamos nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué no poner la confianza en los príncipes, en los poderosos? Porque Él tiene la experiencia, porque Él ha vivido, porque están en el destierro, porque al destierro le han llevado los malos gobernantes, ¿verdad? Le ha llevado al destierro el tener reyes perversos que solamente pensaban en lo suyo propio. Y por tanto, en esa experiencia que el salmista tiene, pues viene a decir, ahí no podemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza. Por tanto, no confiéis en los príncipes, dice, ni en hijo de hombre, ni en hijo de Adán, dice el texto en hebreo. Y Adán viene de la Adama. La Adama es la tierra. Por lo tanto, no pongamos nuestra confianza en los hombres que vienen de la tierra y por tanto en ellos no hay salvación. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día aparecen sus pensamientos. Nos muestra que el ser humano es un ser frágil y caduco y por tanto poner nuestra confianza en él pues es como ponerla en la flor que sale por la mañana y por la noche, o como la hierba que sale por la mañana y por la noche ya se pierde. Por tanto, debemos de poner nuestra confianza en el Señor. Él parte de su experiencia, de su vida, de la historia del pueblo de Israel, que vez tras vez van viendo cómo sus reyes, cómo sus jueces, cómo sus príncipes abusan del pueblo, viven del pueblo y el pueblo está esquilmado y así se las ven que están incluso en el destierro. Por tanto, no es el lugar donde depositar nuestra confianza y esperanza. Ahora bien, el creyente que ha puesto su confianza en Dios se sabe un hombre bienaventurado. Y por eso el versículo 5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Es un hombre feliz, un hombre y una mujer bienaventurado aquel que deposita su confianza y su esperanza en Dios. Podemos confiar en Él, podemos esperar en Él. Dios es un Dios bueno, un Dios que está por sus hijos, y ahora va a describir cómo es ese Dios en el cual uno puede confiar. ¿Por qué te puedes sentir feliz
al confiar y depositar tu fe, tu esperanza en este Dios, pues ahora nos va a decir 12 características, atributos, 12 acciones de Dios. Y fijaros lo del número 12, ¿verdad? El número 12 es el número de plenitud, de que está completo. Es el Dios que en su plenitud viene a nuestro encuentro para satisfacer nuestras necesidades, aquello de lo cual carecemos. No es como los príncipes que abusan del poder, sino que es el Dios que usa el poder para servir, para ayudar al ser humano para que sea feliz, porque eres bienaventurado, porque eres feliz, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Pero cómo es este Dios? Pues fijaros, la primera expresión es el Dios de Jacob. Pero el Dios de Jacob es el Dios que sacó a Israel de Egipto, que lo liberó de la esclavitud. Es el Dios que acompañó a Israel por el desierto. Es el Dios que hizo alianza con Jacob, con Israel. Es el Dios que se comprometió con Israel. Es el Dios que le dio la tierra prometida. Es el Dios que siempre estuvo al lado de Israel. Es el Dios del pacto. Y por tanto, en Él pueden depositar su confianza. Pero es que nosotros somos hijos del Dios del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y por tanto, Dios también ha establecido un nuevo pacto con nosotros. Podemos confiar en Él, podemos descansar en Él, porque Él se ha comprometido contigo y conmigo. Pero además dice que es el Dios creador, porque dice en el versículo 6, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por lo tanto, es el Dios creador. Y el Dios creador es el Dios de la palabra, el Dios que dijo y fue hecho. Esa palabra que estaba en el principio con Dios, el verbo de Dios. Esa palabra que estaba antes de la creación, la sabiduría de la cual nos habla Proverbios capítulo 8. Ese es el Dios creador, el Dios todopoderoso. Todo el poder está en Dios y por tanto el poder que actuó en Dios resucitando a Cristo Jesús de entre los muertos, dice Pablo en Efesios, es el Dios que actúa en ti y en mí. Efesios 3:20. Es ese Dios, el Dios de poder, el Dios creador de los cielos y de la tierra, que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. ¿Creemos que Cristo resucitó de entre los muertos? ¿Lo creemos? Pues ese Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos es el Dios que ahora opera en ti y en mí, nos dice la Escritura, y por tanto merece nuestra confianza, merece nuestra alabanza. Pero además es el Dios sustentador. Y los versículos del 6 al 9, como en una especie de verter la acción de Dios sobre los hombres, es tremendo porque nos habla, dice que guarda verdad para siempre, que hace justicia. Ahora fijaros, a ver si os suena esto, estos versículos, a ver si os suenan en otros lugares de la Escritura. Pero dice que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, que liberta a los cautivos, que abre los ojos de los ciegos, que levanta a los caídos, que ama a los justos, que guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y es tremendo ese Dios, porque si os dais cuenta, es el Dios que se ocupa de los más débiles, de los más necesitados, que se ocupa de las viudas y de los huérfanos. ¿Recordáis aquellas palabras de Santiago? De la verdadera religión es ocuparse de las viudas y de los huérfanos. Esa es la verdadera religión, la que está al lado de los más débiles, como Dios, porque es este Dios que es tremendo, porque es el Dios que dice que da pan a los hambrientos. Nuestra hermana viene de Venezuela, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes en Venezuela se harán eco de este salmo, ¿no? Da pan a los hambrientos, ¿no? Cuando las poblaciones, cuando los hombres y mujeres aquí en la posguerra, cuando no tenían pan para comer, ¿qué pan se comía aquí, Alfredo, en la posguerra? ¿El pan negro? Ese era demasiado bueno, ¿no? Fíjate, no había pan para comer, ¿verdad? No había pan para comer. Pero este Dios es el Dios que da pan al hambriento. Es que es un Dios muy bueno. Es un Dios que libera a los cautivos. Y los cautivos era Israel en Egipto. Y liberó a Israel de Egipto. Es el Dios que dice que abre los ojos de los ciegos, que da vista al que está perdido. No solamente física, sino del alma. Es el que levanta a los caídos, a los encorvados, como la mujer encorvada, que la levanta para que ya no mire al suelo,
sino para que recobre la dignidad y pueda mirar a los que tiene delante, y para que pueda mirar a Dios que está en el cielo. Y por tanto es ese Dios tan bueno, es el Dios que ama a los justos, es el Dios que ama a los extranjeros, para que nadie se sienta extranjero en ningún lugar de la tierra, porque todos somos hijos de Dios y pertenecemos a la familia de Dios donde quiera que estemos, y por tanto somos un pueblo o un nuevo pueblo, una nueva nación de reyes, de sacerdotes. Ahora ya no hay apellidos extranjeros, pertenecemos a la misma familia, dice, y sostiene al huérfano y a la viuda, a los más débiles, porque en aquella época el huérfano y la viuda estaban expuestos a la mendicidad si no había familia que los cubriera, y por tanto es ese Dios que se ocupa y preocupa de sus hijos más débiles. Por eso podemos confiar en Dios, no es que podemos, es que debemos de confiar en Él y entregarnos a Él, en sus manos, porque no te entregas en las manos del que busca lo suyo propio, como los príncipes de los que se nos habla al principio, sino que pones las manos en el que se preocupa de los más débiles, y por tanto en Él puedes descansar. Y este es el Dios que reina. En el versículo 10 dice, reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Por tanto, en Él podemos depositar nuestra esperanza. Dice, porque todos los reinos del mundo vendrán a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Por tanto, diríamos que el final de la historia está asegurado en Dios y en su Cristo, en su Hijo, en el Mesías, y por eso podemos confiar y descansar en Él. Ahora, permitidme en esta mañana llevaros a otros lugares a través de este Salmo, porque creo que el Salmo tiene unas resonancias que luego en diferentes lugares, dos lugares de la Escritura posteriores, el Salmo creo que se retoma de una manera, si no directa, al menos indirecta, que me gustaría presentar. Y es hacer una lectura cristológica, una lectura de Cristo desde el Salmo, pasando por el profeta Isaías. Si recordáis, por eso os decía, os suenan estas palabras de pan a los hambrientos, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, etcétera. Bueno, el profeta Isaías en Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2, habla el profeta y dice, en Isaías 61, 1 y 2, dice el profeta, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas, fijaros, a los abatidos, vendar a los quebrantados el corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de nuestro Dios. Por tanto, diríamos que hay un eco del Salmo en el profeta Isaías, de la acción de Dios, de ese Dios bueno que viene a traer el año agradable de Dios a través de sus acciones hacia los más débiles, y el profeta Isaías lo entiende como parte de su misión, de la misión del profeta. Pero es que luego Jesús, más adelante en el Nuevo Testamento, recordad que cuando Jesús inicia su ministerio en la sinagoga de Nazaret, resulta que Jesús lee estas palabras del profeta Isaías, pero además las lee y van más allá, y dice, vino a Nazaret, en Lucas, en el capítulo 4, a partir del versículo 16, dice, vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Y ahora recuerda las palabras que hemos leído anteriormente, pero va más allá. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La acción de Jesús, el ministerio de Jesús, el compromiso de Jesús, la vida de Jesús se enmarca dentro de esa, diríamos, visión o de esa confesión del Salmo 146. Es ese Dios al que Jesús viene a dar a conocer, al que viene a proclamar. Es ese Dios que se preocupa precisamente de los más débiles, de los que están más afligidos, de los que tienen necesidad de Dios. Porque si no tienen necesidad de Dios, si no necesitan de médico, pues no lo necesitan. Él ha venido a sanar a los enfermos y por tanto Jesús
se enmarca dentro del profeta Isaías, pero aún así dentro del salmista, como una especie de corriente que nos habla acerca de cómo es el Dios de Jesús. Esa tradición que venía desde los salmos, pasando por los profetas, hasta llegar a la misma sinagoga de Nazaret. Es en esa visión que se enmarca también el ministerio de Jesús. Y creo que esto nos debiera de llevar, por último, a que nosotros, como creyentes, nos sintiésemos interpelados precisamente por nuestro Dios y por nuestro Cristo. Si este es el carácter, si esta es la persona de Dios, si esta es la manera de entender, permitidme la expresión, la vida de Dios mismo, de darse y donarse, el Dios de amor que se da por excelencia y que se da a los que le necesitan, porque los que no lo necesitan no hay forma de darse, sino a los que le necesitan. Si esta es la manera de ser de Dios, si esta es la manera de ser del profeta, si esta es la manera de ser del Cristo, de Jesús, de nuestro Señor, nuestra manera de ser se debe marcar también dentro de esta manera de ser de Dios y de Cristo. Quiere decir que nosotros nos debemos de preocupar y ocupar también de aquellos que más nos necesitan. Que la vida cristiana pasa por el darnos a los demás. Y darnos entre nosotros, evidentemente, en primer lugar, porque si no soy capaz de darme a mi hermano, pues ¿cómo me voy a dar al que no conozco? Esto podríamos aplicar las palabras de Dios mismo en la epístola de Juan, ¿no? El que no ama a Dios, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a su prójimo? Creo que lo he dicho al revés, ¿verdad? Lo he dicho al revés, pero sois tan inteligentes que me habéis pillado, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto si no amamos a nuestro hermano a quien hemos visto? Por tanto, la acción primera pasa por nuestro hermano, que será un reflejo de cómo amamos a Dios. Por tanto, ¿cómo es nuestra vida? ¿De qué nos ocupamos y preocupamos? ¿Cómo vemos a los que están a nuestro alrededor? ¿Nos damos a ellos? ¿Tenemos empatía para con el otro? ¿Hacemos cargo de su necesidad, de su soledad, de la persona? Bueno, pues ahí se enmarca el carácter de Dios, ahí se enmarca el carácter de Cristo y ahí se enmarca nuestro propio carácter y nuestra propia vida y acción. Por eso el Señor Jesús, recordar que en el juicio final nos dice a los creyentes, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará a unos y a otros, como las ovejas de los cabritos. Y dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nos habla a nosotros. Y dice, y ahora recordemos el Salmo, Isaías, Lucas, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Etcétera, etcétera, etcétera. Y respondió el rey y les dijo, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por tanto, bienaventurados aquellos que confían en el Señor. Bienaventurados aquellos que no confían en los príncipes de este mundo. Bienaventurados aquellos que como Dios actúan como Él, ocupándose y preocupándose de los que más lo necesitan. En primer lugar, de los propios hermanos en la fe. En segundo, porque si no te preocupas de los de la casa, no tiene sentido lo demás, ¿verdad? Primero ocupándonos y preocupándonos de los hermanos en la fe y preocupándonos y ocupándonos del resto de los hombres y mujeres que viven a nuestro alrededor y están a nuestro alrededor y tienen necesidad de Dios y necesidad de ti y de mí. Por tanto, hagamos de nuestra vida, como el salmista, un canto de alabanza y de adoración a nuestro Dios. ¿Por quién es Él? Por 13 veces Dios, el Dios del pacto, el Dios de la creación, el Dios sustentador, el Dios Rey. A Él servimos, a Él adoramos. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios.
mientras viva. Uno de los padres de la Iglesia, Orígenes, cuando llegó al versículo 7 de este salmo, escribió lo siguiente: el Señor da pan a los hambrientos y liberta a los cautivos. Y dice él, en clara alusión a la Santa Cena. Tenemos hambre de Cristo, y Él mismo nos dará pan del cielo. Y esta hambre queda plenamente saciada por la Santa Cena, en que el hombre se alimenta de forma figurada con el cuerpo y la sangre de Cristo. Por tanto, en esta mañana nosotros también nos vamos a alimentar espiritualmente de la sangre, de la carne, de la obra de Cristo Jesús. ¿Pero de qué Cristo Jesús? Pues de aquel que dio su vida por los más necesitados. Como Dios, actuemos, vivamos como Él. Amén. Que el Señor os bendiga.